tenemos un panel de lujo. Es un panel de qué va a pasar con los hogares del futuro. Para eso invité a nuestro amigo Jim Toll de Softec. Jim, por aquí estás. También quiero pedirle a Rodrigo Torres, el CEO de Brixel, a Raúl Pérez Méndez, director general de Casas y Soluciones Habitacionales, Alejandro Vargas, CEO de Expavit, y Pedro Aces, el CEO de Casas Auge. Bienvenidos a ustedes, por favor, pasen. Un aplauso para ellos. Gracias Érico, gracias Memo, gracias Emi, gracias a todos ustedes por estar aquí. Lo que quiero hacer ahorita, para darle contexto a la conversación que vamos a tener en un momento, pues es un poco ver qué vemos y cómo vemos el mercado de Puebla y qué se puede hacer. Le voy a dar una repasada rapidito. Esta presentación, como siempre, estará disponible para todos ustedes después, a partir de el lunes, en la página de Softec o a través de los portales de Inmobiliare. Tendrán ustedes la liga para poderla descargar. Entonces, bueno, primero, para empezar, como todo mundo me iba a preguntar del elefante que está en el cuarto, pues decidí hablar de eso primero, que son las reformas constitucionales y cómo afectan a la industria, a nuestra industria. Y entonces lo que yo he detectado es que, ¿qué hice? De las 20 propuestas, hay realmente 5 que son las que realmente pueden afectar a nuestra industria. La primera tiene que ver el de asegurar que los mexicanos sean dueños de su casa, pues eso ya está en la Constitución. No sé qué gran novedad haya en eso. Hacer vivienda en renta ya se puede hacer, tampoco sé qué gran novedad hay en eso. Pero la manera, poner al Infonavit a hacer casas puede ser un problema. La otra vez que el Infonavit hizo eso, quebraron el fondo. Se fundó en 72, quebró en 82, lo volvieron a refondear, volvió a quebrar en 92 y luego lo reconstituimos. Entonces, posiblemente no sea una magnífica idea porque pone en riesgo los ahorros de las personas que tienen su lana ahí. No permitir que el aumento del salario mínimo sea menos que la inflación, pues así estuvimos durante casi 40 años, que el salario mínimo subía lo mismo que la inflación todos los años, entonces pues tampoco le veo gran tema. Las reformas a pensiones, esa sí puede ser una bronca porque si leen la letra chiquita, en realidad dice que van a recibir el 100% de su último sueldo la gente que gana el promedio de sueldos del Seguro Social, que es la gente que gana hasta 12,000 pesos. La gente de más de 12,000 pesos sigue como está y la gente de menos de 12,000 pesos pues va a ganar más o menos, va a ganar su último sueldo. La pregunta es de dónde se va a fondear, de dónde va a salir el dinero para hacer esto, que es un tema bastante importante. El tema de que votes por los jueces y magistrados tiene un problema grande, particularmente a fin de año, porque se va a jubilar el juez de la Suprema Corte que ve el segundo circuito, que ve los amparos de los empresarios. Entonces, ese tema puede ser un tema bastante relevante en la defensa que podamos tener los ciudadanos contra actos arbitrarios de la autoridad. Entonces, sí tenemos que estar pendientes de eso. Y eliminar las dependencias poderosas y elitistas, como se les llamó, puede ser que nos limite el acceso al conocimiento, a la información, puede ser que no tengamos votaciones libres y secretas y una serie de cosas, y también tenemos que estar preocupados de esto. Entonces, bueno, dicho eso, pensamos que estamos ante la mayor oportunidad de inversión inmobiliaria desde que tengo yo memoria, porque en este momento hay clientes con lana. Yo cuando llegué a esta industria no había clientes porque todo mundo estaba quebrado después de las crisis de López Portillo. No había capital, las empresas estaban quebradas, no había créditos hipotecarios. Entre el Infonavit y Fobi daban 20,000, 30,000 créditos hipotecarios en un país que generaba 1 millón de hogares al año, entonces pues no había créditos hipotecarios. Y no había, las empresas todas eran chiquititas, no había capacidad de gestión. Ahorita tenemos clientes con ganas de comprar, tenemos capital, nunca había habido más capital en la historia del mundo, hay crédito, ahorita podemos financiar lo que sea, y hay capacidad de edificación, cosa que antes no teníamos. Pero, pues lo que yo he dicho, si no surtes el Oxxo se acaban las cocas, ¿no? Y lo que estamos viendo es que el mercado está increíblemente confundido. Yo agarré y le puse rapidito al internet, quiero comprar vivienda en la Ciudad de México. 298 millones de alternativas. Chihuahua. Quiero comprar un departamento en Tulum, menos 1,150,000. Quiero comprar casa en Puebla,
17.800.000 páginas de internet. Para que ustedes piensen, una persona con ganas puede revisar 20 páginas de internet al día, 100 a la semana, 5,000 al año. 1,000,000 toma 200 años. 17 millones toma 1,400 años. Entonces, para poder ver qué casa me voy a comprar en Puebla, tengo que dedicarle 1,400 años a escoger mi casa. ¿Saben qué? Pues eso no va a pasar. Entonces, lo que estamos viendo es que nuestros clientes están harto confundidos. Y lo que tenemos que entender es que nosotros somos Obi-Wan Kenobi y el cliente es Luke Skywalker, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ayudar a nuestro cliente a usar la fuerza, tenemos que darle los elementos para que puedan encontrar qué comprar. ¿Por qué hacemos estudios de mercado? Pues miren, si yo les dijera que se aventaran de un avión, pues lo primero que me deberían de preguntar es qué tan alto, si el avión está en el piso o está volando, ¿no? Y ya que se van a aventar, lo que el estudio de mercado les permite saber es qué riesgos están corriendo. Las razones por las que estamos aquí platicando esto, saber qué riesgos estamos corriendo y si queremos correr esos riesgos. Los riesgos que podemos correr es si hay clientes, parte de lo que vamos a platicar aquí con los colegas, de qué tamaño es el mercado, qué falta, mi producto es adecuado, el precio es el correcto, el financiamiento es el que necesitamos, el sistema comercial está llegando a la gente correcta, el canal de ventas funciona. ¿Por qué es importante esto? Porque si no sabemos qué genera valor, aquí por ejemplo pueden ustedes ver que en Puebla, en los últimos, empezando de todos los proyectos del 2019 a la fecha, tenemos nosotros registrados 215 proyectos que han arrancado. Y de esos, solamente 25 han tenido una plusvalía superior al 5% anual. ¿Qué quiere decir plusvalía? Que el último producto se vendió más caro que el primero que sacaron a la venta. Entonces, la mayor parte de los proyectos, 95% de los proyectos, se vendió. Y es más, 109 proyectos, la mitad, la última unidad se vendió más barata que la primera, en pesos corrientes. Entonces, ¿qué genera valor? ¿No? Esa es otra pregunta que también vale la pena que platiquemos. La otra cosa que es importante ver es, ¿cuál es el efecto en el tiempo? Porque una de las cosas que nos ha pasado es que hacemos un planteamiento de que un proyecto va a durar 24 meses y dices, va a durar 24 meses, va a sacar una TIR del 20% y dura 5 años. Y tu TIR es del 7 o de 0, ¿no? Si lo apalancaste. Y eso afecta a nuestro proyecto. ¿Cómo están las expectativas del mercado? Pues miren, calculamos que este año se van a vender 557,000 millones de pesos de productos inmobiliarios. ¿De qué? 241,000 millones de pesos de viviendas nuevas, 88,000 de vivienda vacacional, 89,000 millones de hoteles nuevos que van a entrar en operación, 40,000 millones de oficinas, en industrial como 82,000 millones de pesos y en comercial como 25,000 millones de pesos. Por parte del equipo de Gonzalo, Juan Ignacio Rodríguez nos platicó cómo no han arrancado proyectos, no es que no haya demanda, pues es que no hay oferta. Como les digo, si no surten el Oxxo, se acaban las cocas. En la parte comercial, pues los inicios nuevos vienen a la baja los últimos 3 años. Pensamos que esto más bien piensa Juan Ignacio, y creo que tiene razón, que vamos a seguir viendo una contracción en la nueva oferta comercial, lo cual, otra vez, esta no es una mesa de política pública, es una mesa empresarial. Entonces quiere decir que si normalmente se consumen 1,000,000 de metros cuadrados al año y estamos produciendo 200,000, pues quiere decir que hay un hueco de oportunidad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, sigo haciendo lo mismo. Porque el consumo sigue creciendo. En oficinas, después del desastre de la pandemia, las oficinas ya empiezan a regresar, la gente empieza a usar oficinas en los mercados más grandes, pero hay mercados como como Mérida, como Tijuana, como Cancún, donde faltan oficinas. Son mucho más chiquitos. El mercado de la Ciudad de México colocaba entre 250 y 400,000 metros cuadrados al año y Mérida colocó 8,000, pero siguen siendo mercados donde hay interés. En la parte hotelera, ya platicaron un poquito de los hoteles, lo que estamos viendo, los hoteleros están rayados, particularmente en playa, nunca han tenido tanta ocupación ni tan buena tarifa, ¿no? Entonces, eso sigue jalando. En la parte industrial, que es algo de lo que creo que tenemos que platicar, después de que el señor Trump
dijo que ya no, que se iba a salir del TLC y se cayó la colocación industrial del 2016 al 2019. Vimos que era medio baba de perico, ya vamos de retache. Vienen los temas de nearshoring. Y quiero que observen ustedes esta gráfica, que es lo que reporta los principales brokers acerca de la disponibilidad de espacios. En general, ven ustedes que la desocupación es como al final del año pasado fue del 3%. Generalmente la desocupación al final del año es lo que se coloca al año siguiente. Entonces, si tenemos un universo de 80 y tantos, de 90 millones de metros, con una desocupación del 3%, pues quiere decir que podemos colocar 2.7 millones este año. Entonces, parte de lo que se va a colocar es cosas que están en proceso. Pero quiero que observen ustedes una cosa, ¿dónde estamos? En Puebla, ¿no? ¿Dónde está Puebla? Chihuahua no figura entre los 13 principales mercados industriales y es uno de los temas que tenemos que ver. De hecho, si vemos, Puebla tiene menos metros cuadrados de naves industriales que Mexicali, es más chiquito que Reynosa, que San Luis Potosí, apenas un poquito más grande que Aguascalientes, ¿no? Si vemos, la desocupación en Puebla es una buena desocupación, tenemos una desocupación bastante baja, del 2.5%. Pero si vemos las naves industriales que estaban en proceso a finales del tercer trimestre del año pasado, ¡zipo! Y estamos en medio de lo que está pasando en el mundo. En el mundo, todo el mundo dice, el nearshoring, qué maravilla, qué cosa tan padrísima que pasó. Pero lo que pasó es que en el 2015 se igualó el comercio transatlántico y el transpacífico. Y los que están en medio, que tienen zonas industriales que conectan los dos mares y que tienen mano de obra para atender las zonas industriales, que en América solamente hay 2 países que podemos hacer eso, que es Estados Unidos y México. Canadá lo podría hacer, pero son muy poquitos canadienses. Canadá tiene la población de la Ciudad de México. Entonces no hay suficientes canadienses para poder atender esto. Y entonces lo que estamos viendo es que en México lo que hemos hecho son corredores logísticos donde recibes cosas de un lado, pasa por tus zonas industriales y lo sacas por el otro lado o lo sacas para arriba hacia los mercados de Estados Unidos. Entonces pueden ustedes ver que aquí estamos en el corredor que viene de Veracruz, llega aquí a Puebla y de aquí podemos exportar ya sea vía Laredo o podemos mandar a Lázaro Cárdenas para sacar las cosas. Tenemos también el nuevo, esta cosa transísmica, que todavía no sabemos cómo va a funcionar, porque estas cosas toman como 20 años que se asienten. Acuérdense que Lázaro Cárdenas lo hizo Echeverría, y tomó como 25 años que supiéramos cómo usar Lázaro Cárdenas, que tuviéramos las conexiones que hicieran sentido. Toma rato, o sea, no les digo que es una mala idea, pero toma rato. Y entonces, una de las preguntas que nos tenemos que hacer, pues es ¿por qué Puebla no está más prominentemente activo en estas cosas? ¿Dónde están los parques industriales que se están haciendo en Puebla? ¿Quién los está haciendo? ¿Cómo los estamos haciendo y cuándo los vamos a hacer? ¿Quiénes son nuestros clientes? Pues principalmente Texas, California, Michigan y Ontario, en Canadá. Esos son los principales lugares a los que exportamos. Exportamos principalmente coches, muebles, computadoras, etcétera. Y si vemos los anuncios del año pasado, de los 42 mil millones de dólares de anuncios de inversión en todo el país, los principales estados son Nuevo León, Sonora, Coahuila, San Luis Potosí y Veracruz. Y Puebla, pues fíjense cómo está casi tan clarito como inversión extranjera como Oaxaca, ¿no? Entonces, ¿qué no estamos haciendo en Puebla para promover nuestras cosas? Pero una cosa es, ¿qué impacto tiene esto en nuestros productos? Hemos nosotros detectado que por cada 1000 metros cuadrados de nave industrial, los vivienderos tenemos que hacer 30 viviendas. Se genera una demanda de 30 viviendas de interés social. Si no se hacen las 30 viviendas, adivina qué, el cuate que va a poner la fábrica no pone la fábrica porque no hay mano de obra. Y observen el caso, aquí no tengo Puebla porque la verdad es que la estadística de Puebla es bastante escasa. Arriba pueden ustedes ver Ciudad Juárez, lo azul es la producción de vivienda de interés social y lo naranja es la demanda de vivienda de interés social generada por las nuevas naves industriales ocupadas. Pueden ustedes ver que Juárez tiene un gran problema. De hecho, las maquiladoras en Juárez ahora están comprando hoteles y poniendo literas para que vivan ahí sus trabajadores en mientras. Pero eso funciona un ratito. ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a vivir en un hotel, en una litera con tus compañeros? Pues no para siempre, ¿no?
Mismo caso vemos abajo es Tijuana. Si vemos el caso de Monterrey, Monterrey todavía se defiende, todavía está produciendo más o menos la vivienda que necesita. Aguascalientes también, nada más ahí ese brinquito naranja es porque la Mercedes puso una fabricota, ¿no? En 2021. Si vemos la evolución del mercado poblano, ahorita podemos ver que tenemos 129 proyectos activos con 14,000 unidades en proceso más o menos. Se venden casi 500 millones de pesos al mes. Y el proyecto promedio vende el 2.1% de su inventario cada mes. Eso quiere decir que el proyecto promedio dura más o menos 50 meses en venderse. Entonces, cuando diseñas un producto, pues bueno, tienes que pensar en tu ciclo financiero. En la parte vertical, tenemos de esos 129 proyectos, 78 son verticales. El precio promedio es de 1.769.000 pesos. Venden más o menos lo mismo, como 2.2% de su inventario, y se vende 278 millones, como la mitad del mercado es la venta de departamentos ahorita en Puebla. Pero a mí lo que me preocupó es esto, el número de proyectos vigentes. El cuarto trimestre del 2020 había 250 proyectos y ahorita hay 127. Si vemos las ventas por mes, lo que es el amarillo y verde, que es vivienda de interés social, cada vez hacemos menos. Este es un tema que también tenemos que abordar ahorita que estemos platicando. Y también mucha gente se emociona de que vamos a hacer vivienda de más de 5 millones de pesos al mes. De 5 millones de pesos se venden 3 unidades al mes, de más de 5 millones y medio, 36 unidades al año. Pues sí, qué padre que estemos haciendo casas de 6, 10, 15 millones de pesos, es súper chidísimo hacer eso, pero pues no hay clientes, ¿no? Entonces, pues hay que hacer para lo que haya clientes. Entonces, esa es otra pregunta aquí para el grupo. Si vemos las ventas, el mercado era de 700 millones de pesos al mes y ahorita, como les digo, estamos ligeramente abajo de 500 millones de pesos. Y entonces, como el mercado, pues nos hemos venido gastando el inventario y no lo estamos sustituyendo, pues los precios más o menos se han equiparado, pero si vemos en la producción, lo que aparece ahí en azul son los departamentos y lo que aparece en naranja son las casas. Entonces, lo que estamos viendo, al revés, lo que está en azul son las casas y lo que está en naranja son departamentos. Entonces, ¿qué ha pasado en Puebla? Pues hemos dejado de hacer casas. ¿Qué es lo que nos están diciendo los clientes? Pues queremos casas. Entonces la pregunta, pues ¿dónde las ponemos? En interés social es muchísimo más obvio, ¿no? Entonces tenemos que tener un modelo de ocupación territorial. Platicaba con Pedro ahorita y él va a platicar de eso. Lo que estamos viendo, las ciudades mexicanas hoy día tienen que enfocarse en 3 cosas. Regeneración, para regenerar sus zonas desocupadas, es un efecto de renovación de las ciudades, pasa generacionalmente, es una cosa normal. La parte de densificación y la parte de un modelo de ocupación territorial. ¿Cómo vas a crecer tu ciudad? Si vemos en vivienda media, aquí no está tan grave el tema, lo rojo son las casas, lo cafecito son los depas, ese mercado más o menos ha mantenido su volumen. Si vemos producto residencial, producto de 2,5 millones a 5,5 millones, ahí las casas más o menos se han mantenido. Hicimos un chorro de departamentos para inversionistas y pues ahora pues los inversionistas, si no pueden revender lo que compraron o rentar lo que compraron para rentar, pues ya no regresan a reinvertir. Entonces lo que estamos viendo es que el mercado como que se está renivelando. Y en producto residencial alto, seguimos teniendo lotes, la gente más bien resuelve ese problema comprando lotes para hacerse su casa. Les hemos querido vender muchos departamentos, pero la verdad es que el mercado es súper delgadito. Si vemos hacia adelante, que finalmente es como tenemos que ver, porque esto vimos hacia el pasado, en los próximos 20 años en Puebla tenemos que hacer 432,000 casas. Ahorita tenemos 792,000 y tenemos que hacer 432,000 más. Yo les pregunto, dicen, oye, ¿y dónde las vamos a poner? Les pido un favor, levanten la mano los que tengan hijos de menos de 20 años. ¿Por qué no pensaron en eso antes de tener hijos, no?
Si no quieren que haya 432,000 casas más en Puebla, hay 3 opciones. Opción 1, matemos a los niños. Opción 2, que se vayan a otra parte. Está bien, pero ¿cuánto le vas a pagar a Hidalgo para que reciba a tus hijos? O a Veracruz, o a la Ciudad de México, o a Tijuana, o a Houston, ¿no? Opción 3, entendamos el reto y enfrentémoslo. Porque la Ciudad de México tiene la misma bronca. Querétaro igual tiene que, o sea, León tiene que hacer 500,000 de casas, que se vayan a León, perfecto. Entonces, 500,000 para los leoneses, más otro 500,000 para los poblanos, ¿no? Y estas casas también se reparten entre la demanda de casas horizontal, que es lo azul, lo vertical, que es lo naranja, y lotes. Entonces tienes una demanda para los 3 productos. Y lo que hemos hecho por mucho tiempo, y es otra pregunta que me gustaría plantear aquí al grupo, es que solamente hemos hecho monoproducto, ¿no? Como los que siembran las palmas para hacer aceite de palma, para que si luego nos reclaman que nos comemos Oreos y matamos orangutanes, ¿no? Sí, bastante mala onda, porque pues hacen una plantación monoproducto. Entonces hacemos o solo casas, o solo departamentos, o solo lotes. Ya nos decía Gonzalo la virtuosidad y lo padre de tener una cosa que sea más mixta, que tenga más cosas, ¿no? O sea, es mucho más interesante. Ustedes van aquí al centro de Puebla y de repente es mucho más interesante que estas cosas nuevas que hemos hecho en estos suburbios, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen esa enorme mezcla de usos y tal. Tenemos que generar 655,000 empleos y como yo les dije, todos los empleos sin excepción ocupan espacio inmobiliario. Por lo tanto, tenemos que producir 18 millones de metros cuadrados techados para albergar a todos estos nuevos empleos. Y tenemos que agregar a las 100,000 empresas que hoy hay en Puebla, 48,000. Puebla, de hecho, es uno de los lugares que tiene de los índices más bajos, o sea, la razón de empleados afiliados contra los totales, tiene el 49%. Menos de la mitad de la población está afiliada al Seguro Social. Entonces, uno de los grandes retos que tienen ustedes es afiliar a más gente pues, para que podamos hacer una economía más potente, ¿no? Tenemos que agregar 18,000 hectáreas a la zona metropolitana de Puebla. Otra pregunta que ahorita les voy a decir, pues, ¿dónde sería lógico que lo hiciéramos? Cuando Sedatu hizo sus planes de contención urbana, le dijo al gobernador de Puebla, mira, lo que yo necesito es que Puebla crezca hacia Tlaxcala. Entonces tú, Puebla, tienes que invertir en hacer infraestructura en Tlaxcala. Y el gobernador dijo, Moreno Valle dijo, ¿cómo? ¿Yo por qué tengo que invertir en hacer infraestructura en Tlaxcala? Pues que lo haga el gobernador de Tlaxcala, ¿no? No, es que así dibujamos nuestra cosita, ¿no? Entonces tenemos que agarrar 18,000 hectáreas, 9,000 para vivienda, 1,000 para comercial, 200 para oficinas, 900 para industrial, 1,200 para otros servicios, escuelas, parques, etcétera, y para servicios unas 6,000 hectáreas. Y decimos, bueno, ¿y Puebla, pa? Hicimos un análisis comparando la formación de empleos contra la formación de hogares. Y entonces, los lugares donde estás generando más empleos que hogares, estás generando una gran demanda porque la gente tiene lana. En los lugares donde estás generando, esto es de noviembre del 19 a noviembre del 23. ¿Por qué? Generalmente nos reportan las cifras del IMSS de la semana pasada. Oye, ¿cuántos empleos se hicieron la semana pasada? Who cares? Ese cuate no te va a comprar una casa. El que te va a comprar una casa es el cuate que lleva trabajando 2, 3, 4, 5 años y ya pudo generar un poco de lana para su enganche. Entonces, ¿cuántos empleos han generado de noviembre del 19 a noviembre del 23? Entonces, pueden ustedes ver que Nuevo León y Jalisco han generado más o menos el mismo número de empleos que de hogares. Palomita. Baja California, más empleos que hogares. También Chihuahua, también Sinaloa. Coahuila, un poquito abajito. Guanajuato, un poquito menos. México, el Estado de México ha generado muchos hogares, pero no tantos empleos como debiera. La Ciudad de México está a todo dar, hemos generado un chorro de hogares y 0 empleos.
Entonces luego la gente me dice, oye, ¿cuándo va a acabar la crisis en la Ciudad de México? Pues hasta que no generemos empleos, nunca. Si vemos el caso de Puebla, pueden ustedes ver ahí Puebla. En Puebla se han generado más o menos unos 40,000 empleos en estos 5 años, pero se han generado 100,000 hogares. Entonces tenemos ahí un hueco de generación de empleos contra hogares, porque lo que estábamos diciendo que no ponemos. Entonces yo le pregunté al chat GPT, y ya sé que esto está muy chiquito, pero no se preocupen, se los voy a resumir. Al ser la quinta ciudad del país, ¿por qué tiene tan poco desarrollo industrial Puebla? Y la inteligencia artificial me dijo, bueno, pues porque la historia económica, su desarrollo industrial ha sido menos prominente, más centrada en agricultura, comercio y manufactura, la diversificación de la economía está limitada, tenemos la infraestructura y logística, tiene una ubicación estratégica, pero no tiene las conexiones de transporte que debiera. Las políticas públicas de apoyo gubernamental no han sido las correctas. La competencia regional pues, ha competido desfavorablemente contra la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Y también pregunté, ¿cómo podemos hacer que sea un mejor destino para inversión? Y la contestación fue mejorar la infraestructura, fomentar la educación, incentivos fiscales y financieros, facilitación de trámites, promoción de sectores, desarrollo de parques industriales, que nos urge que se hagan nuevos parques industriales aquí, promoción internacional, eso lo hizo, me recuerdo un evento que tuvimos de ULI cuando entró el gobernador Moreno Valle, que llegó al salón y de repente vio y dijo, chihuahuas, y empezó a contar porque vio a los directores de inversión y dijo, este cuate invierte 2,000 millones, 5,000 millones, 10,000 millones, 15,000 millones y venía a inaugurar 5 minutos y se quedó 2 horas y media, ¿no? Y nos dio al traste con el programa, no sé si alguno de ustedes se acuerda de ese evento. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que ahí estaban sentados en ese salón una plétora de gentes que podían llegar a invertir en Puebla, ¿no? Entonces, en conclusión, Puebla está en un punto estratégico que no aprovecha, se agotan los inventarios, hay que iniciar proyectos. ¿Por qué no iniciamos proyectos? Hay que atender las necesidades de los clientes, la falta de vivienda barata limita la inversión, hay que atender a los clientes y recuperar capacidad. Va a haber mucha lana este primer semestre, entonces ¿cómo lo vamos a ocupar, no? ¿Por qué? Porque van a regalar un chorro de lana para los programas electorales, entonces pues ¿qué podemos hacer? Hay que armar proyectos para estar listos y pues ¿cómo ponemos a Puebla en la ecuación del crecimiento inmobiliario? Y con esa pregunta me gustaría empezar y como les decía, tenemos que pensar en reuso, regeneración, densificación, ocupación territorial y desarrollo económico y industrial. Entonces, si quieres, Pedro, empecemos por ti. Yo tengo una empresa que se llama Casas Auge. Llevamos poco más de 40 años haciendo vivienda. Siempre hemos estado en un nivel medio o bajo de precio. Y 40 años es una película muy larga que te permite quizás con mayor facilidad entender lo que puede ser una tendencia o una oportunidad de mercado. Cuando yo empecé a trabajar, la vivienda a la que me dedico era un commodity y lo hacíamos como commodity. ¿Cómo se hace un commodity a mi interés, a mi entender? Haz muchas, haz rápido, hazlas como sea, ponlas donde sea y que las compre quien sea. Y así funcionó. Y así hicimos muchas casas. Pero poco a poco nos dimos cuenta que la vivienda, aún la económica, estaba dejando de ser un commodity y quisimos entender que se convertía en una vivienda de nicho. Ya no solo la vivienda cara se hacía como una vivienda de nicho, sino que también la barata había que hacerla como una vivienda de nicho. Entonces quisimos explorar y nos demostramos que no nos equivocamos. ¿Cuál pudiera ser un nicho? Porque nichos hay muchos y nosotros escogimos uno de ellos. Si ustedes ven un edificio clásico mío, pues es un edificio de 20 departamentos con pocos acabados, menos de 60 metros construidos, etcétera. Y lo normal era colocar ese departamento donde la tierra valiera 2,000 pesos. Así se hacía. Y nosotros dijimos, bueno,
¿Qué pasa si hacemos ese mismo departamento donde la tierra valga 4,000? ¿No? Creyendo que íbamos a romper un equilibrio y que nos iba a pasar algo o muy bueno o muy malo. Y optamos por comprar tierra de ese precio, el doble de lo normal. Digamos que nuestra materia prima la compramos al doble de precio. Y entonces nos pusimos a comprar tierra a 3 kilómetros del zócalo de la ciudad, que era un producto de excepción que no se hacía. Y entonces tuvimos que vacunar el producto y tuvimos que hacerle cosas para que siguiera funcionando. Y entonces apostamos por la verticalidad, apostamos por una sobredensificación, apostamos, por ejemplo, por poner menos de un cajón de vivienda por estacionamiento. Nosotros, esto lo hacía mi hijo cuando salía del antro, íbamos a las 3 de la mañana a los conjuntos habitacionales y veíamos que la mitad de los cajones de estacionamiento no estaban ocupados, que nuestro mercado no necesita un cajón de estacionamiento por vivienda, y eso nos permitió densificar mucho las cosas y entonces compensamos el sobrecosto de la tierra contra efectos como los que ya describo, la densificación, los cajones de estacionamiento, etcétera. Y entonces nos encontramos, de todos modos, la vivienda cara nos subía el precio de venta más o menos en 100,000 pesos. Una vivienda que debíamos vender en 700,000, salíamos a venderla en 800,000. Y encontramos un mercado que lo pagó, porque la ubicación, la proximidad al centro, sus hábitos de vida justificaban ese tipo de cosas. Por otro lado, la vivienda de la periferia de la ciudad se empezó a desprestigiar porque la gente que se iba a vivir fuera de la ciudad gastaba un chorro de tiempo en transportarse, un chorro de dinero en transportarse, no encontraban los empleos en esas zonas y encontramos un mercado que lo paga, y a eso es a lo que me refiero con encontrar un nicho y pasar de una vivienda que fue commodity a una vivienda que se volvió de nicho. Nosotros hemos comprado 6 inmuebles grandes que fueron fábricas hace muchos años, que están desocupados. Juntamos alrededor de 8 hectáreas a 3 kilómetros del Zócalo, no es fácil hacerlo. Y ahí estamos, tenemos un parque o un inventario de tierra para 2,000 viviendas, ya nos consumimos como la mitad, nos falta la otra mitad. De repente nos sobreinventariamos en tierra porque nos llegan a ofrecer las fábricas, somos pocos los que compramos esos inmuebles, nos los llegan a ofrecer y nos vemos en la obligación de comprarlo para que no se metan mis cuates a la zona donde yo trabajo. Perdón, y ahorita siguiendo con esta conversación, hacer producto más, vamos a decir, urbano, ¿qué ha cambiado lo que te piden los clientes suburbanos? A ver, me presento, soy Alejandro Vargas, tengo una empresa de más de 30 años que comparto la dirección con mi hijo Alejandro, y nosotros nos hemos enfocado básicamente, para que todos nos entendamos y no hablar en terminología, vamos a decir, no tan inteligible, vivienda de 1,5 millones para abajo. Y yo quisiera decir, o sea, coincido con mucho de lo que aquí se ha dicho, pero también yo quisiera decir que hay un elemento muy relevante. De todo lo que se platicó hoy, no estamos viendo la segmentación del mercado. Cuando de todo lo que hemos visto de productos, incluso lo que vemos aquí a los alrededores de Lomas de Angelópolis, estamos hablando de que nuestra pirámide de ingresos en México, más del 80% de la población económicamente activa tiene un ingreso inferior a 15,000 pesos. Entonces, nosotros hemos dado un enfoque en la empresa de atender a esa gente, a lo mejor no los de 15,000, estamos atendiendo a gente desde 30,000 pesos para abajo, pero definitivamente es a donde está el gran mercado. Y este gran mercado tuvo un colapso en el estímulo y en el fomento a la producción, que fue la salida de los subsidios. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en todos estos últimos 5 años, ya casi 6? Que definitivamente se dejó de producir lo que más se necesita.
Y en eso debemos de estar muy conscientes, y no voy a hablar nada más del aspecto económico, voy a hablar del aspecto social. Empezamos a ver nuevamente invasiones de tierra, empezamos a ver nuevamente asentamientos irregulares masivos, empezamos a ver grandes demandas de núcleos no satisfechos en infraestructura. Bueno, pues es lo que debemos de atender. Vaya, es padrísimo ver lo que, vaya, yo ahorita cuando vi Bale dije, puta, ya me vi, ¿no? Pero cuando ves la realidad nacional, estás viendo de un tema que definitivamente nos atañe a todos. Y como responsabilidad, y no quiero decir que esto no sea negocio, respondiendo lo que me dice Jean, pues nosotros nos fuimos a la vivienda suburbana y con mucho éxito, porque vamos a decir que también la ciudad ha crecido de manera industrial, se han creado más fuentes de empleo, el corredor industrial que corre, vamos a decir, desde Amozoc hasta San Martín Texmelucan, nos ofrece una gran oferta de empleo. Y es a donde está el grueso de la población que nosotros atendemos. Y vemos mercados, vemos el caso de Mérida, por ejemplo, y me queda claro que Mérida tiene una situación muy particular por la forma la forma de su territorio, y que la verdad es que no es agrícolamente muy viable, ¿no? Pero una de las cosas que yo percibo, creo que el tema de los subsidios es un tema importante, sin embargo, me siento que la parte de la falta de suelo apto y de facilidades para urbanizar se ha vuelto mucho más complicado. En Mérida, por ejemplo, tengo varios clientes que ofrecen terrenos para hacer vivienda desde 80,000 pesos completamente urbanizados, con banquetas, guarniciones, postes de luz, tubos de agua, tubos de drenaje y etcétera. Y en Mérida se hacen casas desde 350,000 pesos. ¿Y cuántos lotes quieres? ¿Quieres 1,000? Te consigo 1,000. ¿Quieres 5,000? Te consigo 5,000. ¿Quieres 200? ¿Tienes 4? Te consigo 4. Entonces, una pregunta que yo me hago, y he tenido esta plática con Pedro en el pasado, tiene que ver con esa negativa de las ciudades de reconocer sus necesidades demográficas y hacer su planeación. No sé tú, Rul, que también has estado viendo esto, platicaba yo con Sergio cuando veníamos en el camino, Sergio Pérez de Softec, que una de las cosas que vemos es una poca coordinación entre el área metropolitana para decir, oye, tenemos que hacer 400,000 casas, ¿dónde las vamos a poner? No sé desde tu punto de vista. Mira, sí, Raúl Pérez Méndez de Casa Soluciones Habitacionales. Somos una empresa de 20 años, tenemos cerca de 4,000 viviendas construidas ya. Y yo te diría que, muy rápido, el tema de la demanda es importantísimo lo que hoy tenemos. O sea, el Infonavit hace 10 años tenía 4,700,000 derechohabientes, y en el sexenio de Calderón se colocó casi el 10% de esa demanda, nada más en el caso de Infonavit. En el caso del quinto año de gobierno de López Obrador, el Infonavit tiene 10 millones de derechohabientes y solo se ha colocado el 1.4% de esa demanda de derechohabiencia. Entonces, la oportunidad es altísima. Estoy de acuerdo contigo que hay poco inventario. Ahí a lo mejor luego no coincido con Pedro, pero me parece que sí hay poco inventario. ¿Por qué tenemos poco inventario? Bueno, pues también porque tenemos una falta de tierra, que es un poquito lo que nos está afectando. Tenemos un gran problema en Puebla y la zona conurbada, y es que ya está asunchada por municipios, por ejidos. Y el otro gran problema que se suma a es que tenemos una serie de planes de desarrollo urbano que no están actualizados. Entonces, al no estar actualizados, no permiten que en esa parte ejidal se pueda expandir la mancha urbana y generar zonas susceptibles de desarrollo futuro. Entonces, eso ha sido uno de los grandes limitantes por qué detonar más vivienda. Por el otro lado, por ejemplo, el caso del municipio de Puebla, una buena noticia es que el Plan Municipal de Desarrollo y la Carta Urbana te permite altas densidades. Esa es la gran noticia. La mala noticia es que todos los municipios conurbados no las tienen así. Entonces, eso nos ha estado limitando en poder dar más producto. ¿Sí? ¿Qué son altas densidades? ¿Perdón? ¿Qué son altas densidades?
Pues mira, por ejemplo, Puebla tiene un límite hasta 600 viviendas por hectárea en algunos casos, en corredores urbanos. Yo te diría que la densidad media de la ciudad de Puebla está entre las 180 viviendas por hectárea, pero es muy fácil llegar a proyectos en 260, 280 viviendas por hectárea. Muy bien. Pero en el caso de los municipios conurbados, por ejemplo, San Pedro Cholula, la densidad más alta es de 90 viviendas por hectárea, ¿no? Entonces ahí te limita muchísimo en poder dar tierra que sea susceptible de hacer unidades habitacionales que sean accesibles al mercado que tienes, ¿no? Entonces es una limitante que tenemos. Ahora, este proceso de consolidación de los ejidos es muy difícil de hacer. Alguien que ha sido experto en hacerlo es justamente el Grupo Proyecta. Esto, donde estamos, es justamente una consolidación de una serie de ejidos, que si me dirías para mí cuál es el core business del Grupo Proyecta, es el know-how de la consolidación de las reservas, de los ejidos. Entonces, ¿qué nos está limitando para poder dar más oferta de vivienda? Desde mi punto de vista es la no actualización de los planes de desarrollo urbano o en su caso la ausencia, y no tener las densidades adecuadas. Y otro problema que se viene, que no los tenemos en este momento todavía, pero que ya es algo que en el futuro inmediato va a pasar, es que ya entraremos a necesidad de mayor infraestructura para dotar de agua a la zona conurbada. Para mí ese es el gran problema hacia adelante que vamos a tener. Oye, Rodrigo, tú vienes de nuevo a este circo. Correcto. Vienes del mundo de la tecnología, vienes ahora sí que una visión por fuera de esta industria. Como te digo, tenemos que hacer 500,000 de casas aquí, de las cuales unas van a ser horizontales, unas van a ser verticales, unas van a ser lotes, unas van a estar en el municipio de Puebla, otras en Cuautlancingo, otras en Cholula, otras en Tlaxcala, pero también van a cambiar las necesidades de las personas. Vamos a necesitar albergar, como te digo, 500,000 de familias, de alguna manera. Desde tu observación, lo que has estado viendo. Va, perfecto. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Estar aquí en el último panel para mí es un honor, ¿no? Con los máximos expositores de la vivienda en Puebla. Dicen, ¿y este chavito qué hace, no? Aquí con estos gigantes. Pues precisamente eso, les platico un poquito mío. Yo tengo 36 años, soy de Guadalajara. La mitad de mi vida la he dedicado al tema inmobiliario. Llevo 12 años con una empresa, una inmobiliaria boutique propia en Guadalajara, y ya voy para 4 años con una plataforma muy innovadora que se llama Brixel. Yo me considero una persona que siempre está como retando un poco el status quo, siempre preguntando el por qué no se hacen las cosas por otro lado, el por qué no se pueden ver desde otra óptica, y siempre con un quizá poquitos tintes de soñador, que pues obviamente en repetidas ocasiones se ve decepcionado, ¿no? por a veces la resiliencia que hay al cambio. Aquí, como yo lo veo, desde fuera de la caja, ¿no? El out of the box famoso, quizá hay cosas que valga la pena preguntarse en cuestión del cambio, en cuestión de, ok, hay que hacer 500,000 casas más, ok, hay que hacer 500,000 viviendas más. Entonces, ¿por qué no quizá digo, no sé si Puebla lo tenga, pero planes de desarrollo a, digamos, multisexenio, a 12, 18, 24 años, no sé, 30 años, en donde se comprometa el camino a seguir desde hoy, ¿verdad? En los sexenios consecuentes se armen fideicomisos que siempre y cuando se lleguen a ciertos hitos, ¿no? Que a veces uno piensa que en 10 años vamos a llegar a X viviendas y en realidad en 3 años llegamos a ese número de viviendas, ¿no? Entonces se abran diferentes rutas, diferentes vialidades, y eso es el interés de los empresarios, porque a veces entre mano y mano de sexenio pues se dejan a medias los castillitos de arena, ¿no? Entonces uno empieza con un castillo de arena y el siguiente dice, ¿sabe qué? No me gustó, mejor vamos por este lado. Eso pasó en Jalisco. Muchas vivenderas tronaron porque el plan original era pues expansión territorial, crecimiento, etcétera, y se vio
lastimado de cierta manera todo el dinero que se fue invirtiendo hacia la expansión del Estado, sobre todo el municipio de Zapopan de Guadalajara, se tiró a la basura prácticamente por planes después de redensificación, ¿no? Entonces, eso para mí es como tener claro, primero que nada, un plan a multisexenio, es algo que pudiéramos platicar. Otro tema también es, ¿por qué no hacer, por ejemplo, recientemente en Guadalajara hay un plan de redensificación en donde si tienes una casa de al menos $1 millón de una planta, te permiten hacer un crédito sobre esa casa y, digamos, vender la azotea a alguien más, ¿no? Entonces ya aprovechas la tierra y de cierta manera esa persona que ya lleva 5, 6, 7 años viviendo en esa unidad puede rentarla de abajo, venderla de arriba, ¿sí? Y conseguir el siguiente paso, ¿no? Que dicen que son ciclos de aproximadamente 8 años, yo así lo veo también. Y otro tema interesante, bueno, la parte del crédito. Ahorita Alejandro mencionó un dato muy interesante. El 80% de la población económicamente activa gana menos de 15,000 pesos. Entonces, un crédito de $1 millón estás pagando 11,000 pesos aproximadamente por millón, 11,000 por millón. Entonces, estás hablando que a las casas de $1 millón no tienes que ganar arriba de 30,000 pesos para poderlas adquirir, ¿no? Entonces, ese otro 80% de la población, ¿qué compra o cómo lo compra, ¿no? Mira, yo te diría, yo creo que aquí tenemos varias gentes con camino andado. No me dejarás mentir, Pedro, pero en los 80s y 90s lo que hicimos fue ver cuánto ganaban los clientes. Y en base a eso dijimos, ¿cómo hacemos casas que los clientes puedan comprar? Y a partir de ahí diseñamos el producto mínimo viable que el mercado pudiera comprar. Desafortunadamente no vino acompañado este proceso de un proceso de habilitación de suelo urbano. Y entonces los desarrolladores de inmobiliarios, los desarrolladores de vivienda, los desarrolladores del 100% del crecimiento de la ciudad de Puebla, porque lo medí en metros cuadrados, los desarrolladores de vivienda hicimos el 15%. El otro 85% se hizo de otras maneras. Sin embargo, como tú llegas y haces una inversión de jalón, llega el municipio y te dice, oye Pedro, ya que vas a hacer 1,000 casas, aprovecho para que me hagas la avenida, las escuelas, los hospitales, los puentes, el drenaje, el agua, el parque industrial, tal, ¿no? Entonces, quisimos cargarle la mano a los que estaban haciendo el 15% de la planta. Entonces, y una pregunta que te tengo, Pedro, es, en este cambio que has tenido, tú atendiste mucho tiempo, como decías, como commodity. El chiste de un commodity es hacerlo lo más barato posible. Y yo siempre decía que el producto que vendíamos era unisex, unitalla, ¿no? Era igual para todos. Le preguntaba a un desarrollador, oye, ¿quién es tu cliente objeto? Una familia con o sin hijos que quiera tener mucha plusvalía. Alguien que hacía vivienda media, ¿quién es tu cliente objeto? Una familia con o sin hijos que quiera tener mucha plusvalía. A los que vendían departamentos de $1 millón, ¿quién es tu cliente? Una familia con o sin hijos que quiera tener mucha plusvalía. Entonces dije, pues no tienen la más remota idea de a quién le venden, ¿no? Entonces, ahorita en este cambio que has tenido, ¿cómo ha cambiado tu cliente? Creo que estamos entrando un poquito en el terreno de la capacidad de compra del cliente. Como un dato así suelto. Pero como familia, como ingresos, o sea, todo la capacidad, de manera integral, sus ingresos, sus expectativas, las amenidades y los acabados que requiere, qué tipo de casa ocupa. O sea, me gustaría tu opinión, como habiendo visto todo el panorama por tanto tiempo, ¿cómo ha cambiado tu cliente? ¿O no ha cambiado mucho? Mira, bueno, primero les voy a dar un dato que nos tiene locos en la empresa y que nos ha implicado una profunda transformación de cómo trabajamos, y es que para que nosotros vendamos una casa, atendemos a 37 clientes. Eso es la locura. Hay que trabajarlo de una manera muy compleja. Yendo un poquito al tema de tu pregunta, ¿cómo ha cambiado al cliente? Pues yo creo que mi cliente ha renunciado a muchas cosas. Va renunciando a metros construidos,
va renunciando a cajones de estacionamiento, va renunciando a un montón de cosas. ¿A cambio de qué? A cambio de que les alcance. Entonces, es O sea, exclusivamente un tema de capacidad de compra. En mi mercado sí. No, por eso no. Sí. No, Y esto también no te me... estoy reclamando, pues, No. nada más tú conoces a tus clientes, yo no. Y esto me permite, digamos, prenderles un foco rojo a todos, o yo por lo menos me lo tengo prendido, porque la velocidad a la que va la inflación necesita repercutirla en un precio de venta más alto que el mercado no puede pagar, porque el ingreso del comprador no va a la velocidad de la inflación. Y si eso lo conectas, el no poder subir tus precios de venta, lo conectas con los valores de reposición de tu vivienda, pues a lo mejor estás perdiendo riqueza. Fíjate que una cosa que a mí me llama la atención, regresando a lo que tú comentabas, Alex, nosotros hemos analizado, como sabes, cuando Geo salió a la bolsa, nos pidieron que hiciéramos un análisis comparando el mercado inmobiliario de México con el de Estados Unidos, el hipotecario y todas estas cosas. Y uno de los corolarios que encontramos, y una de las empresas que se aproximaban, era la empresa automotriz. Y el precio de una vivienda de interés social promedio valió, vamos a decir, desde el 92 que empezamos a hacer este análisis hasta por ahí del 2016-17, valía exactamente lo mismo que un coche promedio. Ahorita un coche promedio anda por ahí de 400,000 pesos. Pero ahora decidimos que ya no podemos hacer casas de menos de 1 millón, como decía Rodrigo. ¿Qué cambió? A ver, Ahorita no te preocupes de que si el cliente la puede pagar o no, si hay subsidio o no. Porque antes sí podíamos hacer casas al mismo precio de un coche y hoy pensamos que no. a ver, se modificaron varias cosas. Antes no había tal regulación como la que hoy tenemos. Entonces, O sea, vamos a regulación. decir, primer factor, regulación. ¿Regulación de qué tipo? Sobre todo la regulación gubernamental, es decir, No, cuando pero- partes de que una vivienda debe de tener mínimo 2 recámaras, ya destronaste a un montón del segmento que podía comprar la primera vivienda con una recámara, ¿no? No, y de hecho 40% de los clientes ocupan solo una recámara Sí. en su Ahora, primera casa. Otro de los factores es, y se ha venido diciendo, y yo coincido plenamente con Rodrigo, se dejaron de hacer planes de mediano y largo plazo. O sea, y ante eso te encuentras con que hace lo que se puede a donde se puede, no lo que se debe con lo que se tiene. Okay. Entonces, es un juego de palabras, pero definitivamente te encuentras en que ahora tenemos especulación de suelo. Y hace rato platicaba yo con mis colegas, introdujimos un factor que no veíamos desde los años 80, que era el costo de reposición con el tema de la inflación. Vivimos una inflación muy acelerada en los últimos 3 años. Correcto. Y eso despegó el poder adquisitivo de las personas. Inflación en producción, en el costo de producción, ¿correcto? En el costo de producción que redundó en precios de venta. Claro. Entonces, y la velocidad en la que crecieron los salarios no fue la misma en la que esta inflación impactó. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora estamos hablando que una vivienda económica que antes podíamos hacer en 200, 300, 400,000 pesos, como tú mencionas, ahora esa vivienda mínima con la regulación que tenemos no la puedes producir en menos de 600,000 pesos, por hablar de valores No, promedio, sí, está bien. Entonces, ¿qué vemos? Es multifactorial el tema. Falta de planes, no hay una política pública, no hay ningún estímulo, haces lo que se puede a donde puedes y entras a valores de mercado. ¿Y tú, Raúl, cómo lo ves? ¿Estás de acuerdo con Alejandro o y con Pedro o piensas que hay otros factores? Él nos comenta regulación, comenta la falta de planes. Yo agregaría falta de infraestructura, pero bueno, pues ese sería… Mira, yo igual que Alejandro creo que es multifactorial. Acuérdate que en el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto nos cambió totalmente la política nacional de vivienda. Ese año se cayó la vivienda y tuvimos que reconvertirnos a nuevas disposiciones y eso nos afectó. Entre otras cosas el tema de dónde poder hacer vivienda económica, donde se acotaron los polígonos de actuación y eso generó
un incremento en el valor de la tierra en las zonas que sí eran susceptibles. Entonces, de entrada ahí tuvimos un escalón, no una línea, una pendiente suave, sino un escalón en el costo de la vivienda. De producción. En el costo de producción, tomando el suelo como parte del costo de la producción. Claro, claro. Entonces ahí tuvimos un brinco en ese año exponencial, digamos, ¿no? Desde luego el tema inflacionario, y a últimas fechas, estamos hablando de 2 años por acá, el tema de las tasas de interés, que es un juego de 3 bandas. O sea, nos pega por un lado en el costo de la inflación de los materiales o de los insumos necesarios, en el costo del crédito puente para poder allegarse a los recursos para hacer el desarrollo, y también en el valor del acceso al crédito hipotecario por parte de nuestro cliente final. Entonces es una carambola de 3 bandas en este tema inflacionario. El tema de los sueldos, por ejemplo, en los últimos 3, 4 años sí hemos tenido una actualización por lo menos del salario mínimo. Entonces yo sí percibo que va a haber una mayor capacidad de compra para los deciles bajos, digamos, de ingresos de las personas. El reto va a estar en cómo hacemos para que lleguemos a ese valor, ¿no? Con un valor que ya se actualizó, que tenemos actualizado, y cómo hacemos que ahora empatemos, que ese gap que yo creo que sí se está disminuyendo entre la capacidad de compra y la oferta actual, cómo hacemos que se haga todavía más chiquito, ¿no? El reto está ahí. Pero la pregunta es, yo creo que este tema de inflación, el costo de la tierra, y vuelvo a los planes de desarrollo urbano, cuando no tienes planes de desarrollo urbano, la tierra que sí es susceptible se vuelve más cara. Ahora, ahí les va otro pensamiento fuera de la caja. En Puebla, como les digo, tenemos 700,000 viviendas. De esas 700,000 viviendas, que como vieron ustedes en la lámina que tanto tiempo les di para que la vieran y se la aprendieran de memoria, de esas 700,000 casas, más o menos 400,000 son casas que tienen un valor de mercado de menos de 600,000 pesos. Si pudiéramos hacer, y nosotros hemos hecho muchas mediciones, y llegamos a los conjuntos de vivienda de las que hacen ustedes, y después de 10 años solamente el 20% de los compradores originales siguen viviendo ahí. No porque las casas que ustedes hubiesen hecho son defectuosas ni deficientes, sino porque le das crédito a personas que tienen un empleo estable, que tienen antigüedad, que tienen capacidad de ahorro, y adivina qué le pasa a esa gente, progresa. Y entonces la gente se muda. Entonces, si nosotros lográramos que el 5% de la población que hoy vive en las casas que con tanto trabajo hicieron todos ustedes en los últimos 40 años, se mudaran a una mejor, ya no tendríamos que hacer casitas baratas. Ya hay todas las que necesitamos. Entonces las casas baratas serían casas usadas, así como los coches baratos son coches usados. O sea, tú puedes comprar un coche de 50,000 pesos, nuevo no, usado, ¿no? Entonces, ¿qué se les ocurre a ustedes que podríamos hacer para facilitarle a todas esas personas que compraron una casa que les sirvió un rato, para que la vendan y se compre la que sigue? Entonces, ahora sí, me habías pedido la palabra, Pedro, si quieres platicar lo que querías platicar y agrégale eso. Me quedé enganchado en tu pregunta anterior porque me preguntabas cosas muy concretas de cómo se había modificado el perfil del comprador. Correcto. Yo creo que ahora hay muchos más créditos conyugales, reales o fabricados, para que les alcance. También creo que mis clientes están comprando la vivienda con un promedio de edad más alto del que me compraban antes. Tienen que esperar más años para comprar, en lo que juntan un mejor crédito o un ahorro. Y en la última parte de tu comentario yo veo que pasa esto. El mercado de la vivienda usada. La vivienda usada en muchos casos es mejor que la nueva que yo vendo, porque es una vivienda más grande. Las casas que se hacían hace 20 años eran mucho más grandes que las de ahora. Son casas bien ubicadas y aunque están deterioradas, la gente es poco exigente de ese deterioro. Entonces, mi competencia es la vivienda usada. A mí no me preocupa las casas que hacen mis colegas. Lo que me preocupa es que la vivienda usada me está comiendo el mercado. Y luego la pregunta es, bueno, ¿y el que vende una casa usada no se va a vivir abajo de un puente? Exacto. ¿No?
Eso es lo que creo que está abriendo el mercado de la renta. O sea, vende la vivienda usada, se capitaliza, no puede comprar la vivienda que le gustaría y entonces renta la vivienda que cree que es acorde con su nivel socioeconómico. Nosotros lo que medimos es que por cada vivienda de menos de 600,000 pesos usada que se vende, pero por cada 100 viviendas de menos de 600,000 pesos que financia el Infonavit usadas, se venden 70 casas nuevas de más de 1 millón. 30 efectivamente yo creo que sí se van al mercado de renta, pero 70 sí se compran la casa que sigue. ¿Ustedes han tenido alguna experiencia con el tema de movilidad? Rul, ¿tú? Perdón, Rodrigo, perdón. Pues bueno, quizá respondió rápidamente la pregunta que hiciste de qué puedes sugerir como para poder dar uso a esa segunda vivienda. Digo, se me ocurre desde afuera el por qué no ustedes, yo le tengo miedo al mercado secundario, ¿por qué no ustedes toman a cuenta esa vivienda usada, refinancian una vivienda de 1,5 millones, 2 millones de pesos y luego ya solamente acomodan esa de 600,000 pesos ya retocada, ¿no? O sea, sería algo así como tipo lo que hace Kavak, ¿no? Hasta cierto punto. Te tomo tu carro y te refinancio para uno nuevo. Eso puede ser una opción, en donde las casas que ya están hechas les pueden sacar un uso y ya no tienen que explorar nuevos territorios, que sabes si sí o no, en 6, 8, 9 años la ciudad va a ir para allá, ¿no? Sí, Alex, adelante. A ver, sí es un proceso complementario, sí es un proceso posible. Sin embargo, seguimos teniendo nuevas parejas, seguimos teniendo nuevos matrimonios, seguimos teniendo nuevas necesidades. Esto podría ser una solución parcial, sin embargo, sí tenemos que ver de dar soluciones más definitivas. Y yo no veo la producción masiva industrial sin una planeación, sin ir hombro con hombro con el gobierno. ¿Esto qué quiero decir? Todos vemos que el suelo apto se agota, incluso se incrementa. Si no queremos llegar a tener un colapso social, sí tenemos que trabajar en dotar en soluciones de vivienda, sea esta, sea la vivienda en renta, sea la vivienda, los inmuebles reciclados, porque también en la vivienda hay que reciclar predios, unidades habitacionales. Tenemos que ser muy creativos, pero esto no cabe por iniciativas aisladas, iniciativas inclusive generales que no pudieran contemplar conceptos regionales. Es decir, es muy distinto lo que tenemos ahorita de necesidad aquí en el centro a lo que pudiera ser en Mérida o a lo que pudiera ser en el norte. Yo también estoy desarrollando en el Bajío y bueno, pues ante la falta de oferta estoy regresando a lo que era en mis inicios. Vendemos lo que tenemos, o sea, pues no hay, o sea, hay paletas de limón y si quieres una paleta helada es de limón. Entonces, estamos regresando a eso ante la falta de oferta. Rul, ¿tú qué opinas? Mira, yo respecto del tema de la vivienda usada, yo la veo desde dos lados y me parece que esos lados son oportunidades. Primero, no estoy peleado con la vivienda usada porque finalmente es una solución habitacional más muy válida para cualquier adquirente y lo que genera el que vende esa vivienda usada es el potencial comprador de una vivienda seguramente de mayor tamaño y de mayor valor. Entonces, nosotros hemos detectado los desarrollos que estamos haciendo que el 25% de la gente que nos está comprando es gente de la zona que está vendiendo o que ya vendió sus casas. Entonces, para mí es una oportunidad. Ahora, en tema de qué hacer con la vivienda usada, la verdad es que es muy complejo, digamos, desarrollar un modelo de negocio donde la compras, la remodelas y la vendes. Entonces, como desarrollador, como visión de desarrollador, creo que es un modelo de negocio diferente al que tenemos. El único caso que conozco como desarrollador que lo está haciendo es Checoleal con Vinte, donde tiene una empresa especializada en adquirir las casas que ellos mismos vendieron y tomarla como parte de la casa siguiente que van a cobrar con ellos mismos. Pero ese es el único caso que conozco. Me parece que entrar a remodelar y a vender es un modelo de negocio diferente al que tenemos nosotros. Ahora, una última pregunta, la última pregunta que quisiera yo hacerles es, tenemos que agregarle 18,000 hectáreas a Puebla
Yo participé cuando el señor Gali era gobernador en ese periodo chiquito, en un proyecto para hacer un par vial hasta San Martín Texmelucan, para habilitar todo ese suelo que agregaba como unas 6,000, 7,000 hectáreas al fondo, a la zona metropolitana de Puebla, ¿no? No prosperó. Eso se va a ocupar, ya sea con nuestra venia o sin ella, pero estas 18,000 hectáreas que le tenemos que agregar a la ciudad de Puebla, que ya tiene alrededor de 30, 40,000, ¿para dónde haría sentido que creciera en su punto de vista? Ya platicamos de la regeneración, de lo que está haciendo Pedro, ya platicamos contigo del tema de la expansión, lo que hemos venido haciendo, platicaba Raúl de la densificación, pero ¿hacia dónde pensar la parte industrial? ¿Hacia dónde puede crecer la ciudad? La parte habitacional, ¿hacia dónde haría sentido? A ver, yo te respondería específicamente por Puebla. La zona mejor dotada de acuíferos es la zona norte. Es todo lo que se haga de Amozoc hacia San Martín es la zona mejor dotada. Sí coincide con esa propuesta con la que tú trabajaste. Lo que necesitamos es planes metropolitanos de desarrollo. Lo que necesitamos es poner de acuerdo a autoridades para que esa zona se dote de la infraestructura necesaria. Pero es la zona que tendería a un crecimiento natural y de expansión urbana ordenada con planes congruentes. Sí, Rodrigo. Yo te diría, bueno, se ha tocado el tema y creo que es eminente y evidente, el nearshoring, ¿no? Entonces, ir hacia las industrias, hacia dónde están comprando las industrias, los corredores industriales, y hacerlo más accesible a esa necesidad de vivienda que dichas industrias tienen per se, ¿no? Acercarte a ellas y elaborar planes de créditos o facilidad de pagos para sus empleados, el tiempo que los empleados pues tengan en esa empresa, ¿no? Yo creo que un principal, como dices, cada 1,000 metros, 30 casas. ¿Cuántos millones de metros no se van a hacer? ¿No? ¿Cuántas miles de casas no se van a tener que hacer? ¿No? Entonces, irte hacia los corredores, agilizar la parte del transporte para generar una mayor calidad de vida y también una vivienda que en todo caso puede ser financiada por la misma empresa transnacional, ¿no? A ver, tenemos que ver Puebla no nada más como Puebla aislado, sino como una zona conurbada. Claro. Si lo ves como Puebla aislado, Puebla ya tiene muy pocos lugares de crecimiento, salvo la zona suroriente, salvo parte de la zona sur. Hay un análisis que tenemos dentro del periférico y la autopista, cerca de 1,500 hectáreas subutilizadas de solares pequeños, medianos, que podrían ser susceptibles de desarrollarse. En la parte industrial yo no veo Puebla ya con una reserva para parque industrial, pero sin embargo creo que tú preguntabas en dónde, ¿no? A ver, yo parques industriales, ¿dónde le apostaría? Al corredor Huejotzingo-San Martín-Texmelucan, que tiene muchísima agua y tiene muchos terrenos, al corredor San Martín-Texmelucan-Amozoc, que los dos tienen gran conectividad. Me parece que esas son las zonas que deberían ser susceptibles de desarrollar parques industriales. Puebla capital o Puebla municipio, no veo que ya tenga reservas para eso. ¿Dónde puede ser interesante Puebla? Pues en la mañana el gobernador comentó que están haciendo CU2, ¿no? Ciudad Universitaria 2. Habrá que ponerle el ojo por ahí, ¿no? Pues miren, muchísimas gracias. Creo que ya me hizo caras Érico y Memo de que ya me están haciendo así. Afortunadamente logramos nuestro cometido de tener una conversación ágil, interesante. Espero que se les hayan aclarado algunos panoramas a todos ustedes. Ya no tenemos tiempo para preguntas, creo, ¿no? No, ya no tenemos tiempo para preguntas. Pero como les digo, Puebla es un espacio o una ciudad que tiene un enorme potencial desaprovechado y que tiene, ya nos los platicaba Gonzalo hace ratito, del crecimiento posible de la ciudad, la competitividad de la ciudad, y estamos en un proceso donde esta zona puede despertar. Hace años fuimos a ver a don Rubén Aguilar, el último director de Banamex antes de la estatización,
Y le dijimos, el presidente no nos hace caso el secretario de Hacienda y nos preguntó, oigan muchachos, ¿y ustedes en qué sector de la economía están? Y con mucho orgullo le dijimos, en la iniciativa privada, don Rubén. Y nos dijo, exacto, ¿y dónde están qué? Sus iniciativas, muchachos. En México tenemos metro porque Bernardo Quintana se animó a diseñarlo. Existe la Basílica de Guadalupe porque el arquitecto Ramírez Vázquez se animó a diseñarla. Existe el PIRE de Tijuana, que fue la regeneración de todos los ejes viales de Tijuana y que habilitó suelo en Tijuana porque Marcos Arabia se animó a diseñarlo. Entonces creo que el reto que tenemos es generar iniciativas y estar de cuchillito de palo haciéndolas y eventualmente se harán. Perdón, tenías una pregunta, Juan Carlos. No, rápido, me va a correr Érico, pero espero no molestar a los panelistas, pero yo los felicito, ¿verdad?, por lo que están logrando aquí en Puebla, pero también creo que una propuesta sería desaprender nuestros modelos de negocio. Creo que ustedes 4 seguramente tienen reservas de tierra. Imagínense si juntan sus reservas de tierra ya con vocación, dan un front desk en el tema de poder desarrollar los diferentes modelos de negocio y le sientan a un desarrollador de parque industrial ahí. O sea, si ustedes no lo hacen, los de afuera van a venir a hacerlo, de alguna manera, no sé cómo. Y también, digo, convocarlos, ustedes son más grandes que los gobiernos. No puede ser que un plan de desarrollo urbano pueda estar limitando el crecimiento de generación de empleos de un sitio tan importante como Puebla. Pero creo que es tan repetitiva este comentario, y lo digo con todo respeto, porque en todos los pasillos he escuchado, Puebla no crece por sus gobiernos. Híjole, yo creo que ustedes son más grandes que sus gobiernos. Yo los invitaría a que vean eso. Nosotros hemos hecho algunas dinámicas, nos hemos asociado con desarrolladores de parques industriales de última milla y hemos compartido. Yo ya tengo la vocación, tengo las autorizaciones, todo. Desarrolla tu zona, yo desarrollo la mía, vamos juntos y estamos dando frentes comunes, combatiendo por las novedades, ¿no? Y recuerden que ahorita los chinos son industria, vivienda, todo arraigado en un sitio. O sea, así va a funcionar el tema. Tienen el puerto de Veracruz, digo, es una sugerencia porque yo veo el potencial que ustedes tienen aquí y el conocimiento del sitio, ¿no? Y no se va a poder detener, como dijo Gina, el desarrollo. Digo, es un comentario nada más, mi verdad. Gracias. Gracias.